Muy buenas tardes. Mi nombre es David Porra, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la historia de la gimnasia. La historia de la gimnasia. La gimnasia es una actividad que pone a prueba las capacidades físicas del ser humano mediante una serie reglamentada de ejercicios de equilibrio, fuerza, elasticidad, flexibilidad y resistencia. La gimnasia como deporte surgió en Grecia alrededor del siglo VIII a.C. Sin embargo, la práctica de ejercicios físicos de manera metódica es muy anterior. Se conservan varios testimonios de Creta, China y Egipto en los que se muestran a personas realizando diversas actividades físicas, atléticas, y algunos de estos testimonios se remontan desde el año 2000 a.C. Como podemos observar aquí en esta imagen, eh, de esta manera fue de cómo empezaron las antiguas personas a realizar y a conocer lo que es el deporte de la gimnasia. La gimnasia en la Edad Media y el Renacimiento. En la Edad Media, la gimnasia perdió importancia debido al rechazo del cristianismo hacia el culto al cuerpo practicado en la antigua Grecia. Sin embargo, en las compañías itinerantes artísticas, saltimbanquis, malabaristas y volatineros continuaron realizando ciertos ejercicios, como las volteretas y otras actividades acrobáticas. Estos ejercicios los seguían realizando debido a que la gimnasia es un deporte que atrae mucho a la gente, ya sea por algunos lo realizan por trabajo, otros lo realizan por lo que es el amor al deporte. Durante el Renacimiento, en el contexto de la revalorización de la cultura griega que caracteriza a la época, resurgió el interés sobre la gimnasia. En 1569, el médico y pedagogo italiano Hieronymus Mercurialis publicó De Arte Gimnástica, considerado el primer tratado de medicina deportiva en que la gimnasia es abordada en relación con el mantenimiento de la salud. La gimnasia en la época moderna. La gimnasia moderna surgió en el siglo XVIII con la Ilustración. En 1762, el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, uno de los principales representantes del movimiento ilustrado, publicó el tratado pedagógico Emilio, en el que abogaba por la actividad física como parte de la enseñanza, ya que esto antes no era conocido, ya que la educación física antes no se la tomaba como una materia importante como lo es ahora. La obra catalizó una profunda reforma en la educación europea de la época. Las influencias de las ideas de Rousseau fue especialmente importante en Alemania, donde se abrieron escuelas llamadas Philanthropy, en las que se fomentaban las actividades gimnásticas al aire libre. De una de ellas surgió el que es considerado precursor de la gimnasia moderna, Johann Christoph Friedrich Gustmus, quien dirigió una de estas escuelas en Seffenthal. A continuación les voy a presentar lo que es una línea de tiempo sobre la gimnasia en la historia. En 1776, el primer profesor de gimnasia moderna, Johann Friedrich Simon, en la escuela de Basedow de Dessau, Alemania. En 1806, el primer centro oficial donde se practicó fue el Instituto Real Feslauci, fundado por Amoros en Madrid. En 1811, el educador Friedrich Ludwig, padre de la gimnasia moderna, fundó en Berlín el Club Gimnástico de la utilización de aparatos para inculcar y para desarrollar la autodisciplina y la fuerza del cuerpo. En 1882 se empezaron a practicar competiciones gimnásticas en escuelas, clubes atléticos y organizaciones culturales de toda Europa. En 1888 fue arraigado en algunas escuelas y se fundó la Asociación Amateur de Gimnasia. Por primera vez se funda la primera asociación para practicar la gimnasia. En 1896 se incluyó la gimnasia como deporte olímpico masculino. Esto fue un gran avance en lo que es poder desarrollar el deporte de la gimnasia, ya que antes nunca se incluyó como un deporte olímpico y por primera vez se pudo incluir como deporte olímpico masculino. En 1903, el primer campeonato mundial celebrado en Antwerp de 1903, las competiciones como el salto de pértiga o salto hicieron su primera aparición. En 1906 se agregó por primera vez en la historia de la gimnasia artística la competición femenina. En 1950 la gimnasia rítmica ha tomado el auge, especialmente como actividad deportiva femenina, y se la practica con accesorios como pelotas, aros, cintas, barras de equilibrio, cajones de salto y paralelas. En 1952
Rusia se había convertido en la primera potencia de la gimnasia, cuya popularidad había crecido tras la creación de la Federación Rusa de Gimnasia. En 1981, el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística se celebró en Moscú entre el 19 y 23 de noviembre de 1981 bajo la organización de la Federación Internacional de Gimnasia y la Federación Soviética de Gimnasia. En 1991, el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística se celebró en Indianápolis entre el 6 y el 15 de septiembre de 1991 bajo la organización de la Federación Internacional de Gimnasia y la Federación Estadounidense de Gimnasia. En el año 2000, eh, la gimnasia en los Juegos Olímpicos de Sydney estuvo compuesta por tres disciplinas deportivas: gimnasia artística, gimnasia rítmica y el trampolín, para un total de 18 eventos. En el año 2001, el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística se celebró en Gante entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre bajo la organización de la Federación Internacional de Gimnasia y la Real Federación Belga de Gimnasia. En el año 2004, la gimnasia en los Juegos Olímpicos de Atenas estuvo compuesta por tres disciplinas deportivas: la gimnasia artística, la gimnasia rítmica y un trampolín, para un total de 18 eventos. Eh, En el año 2006, el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística se celebró en Aarhus, Dinamarca, entre el 13 y el 21 de octubre del 2006 bajo la organización de la Federación Internacional de Gimnasia y la Federación Danesa de Gimnasia. En el año 2008, la gimnasia en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 estuvo compuesta por tres disciplinas: gimnasia artística, gimnasia rítmica y el trampolín. En el año 2010, el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística se celebró en Rotterdam, Países Bajos, entre el 16 y el 24 de octubre, bajo la organización de la Federación Internacional de Gimnasia y la Real Federación Neerlandesa de Gimnasia. En el año 2014, el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística se celebró en China entre el 3 y el 12 de octubre del 2014, bajo la organización de la Federación Internacional de Gimnasia y la Federación China de Gimnasia. En el año 2016, las competiciones de gimnasia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro se llevan a cabo del 6 al 21 de agosto del 2016. En total se disputaron 18 pruebas, 9 masculinas, 9 femeninas y en 3 especialidades. A continuación les voy a hablar sobre lo que es la clasificación de la gimnasia. La gimnasia en general. La gimnasia en general es una disciplina en la que participa gente de todas las edades, en grupos de 6 hasta 150 gimnastas que ejecutan o hacen coreografías de manera sincronizada. Los grupos pueden ser de un solo sexo o mixtos. Como se puede observar aquí en la imagen, perdón, como se puede observar aquí en la imagen, están realizando lo que es la gimnasia en un solo grupo femenino. Ya. La gimnasia artística. La gimnasia artística consiste en la realización de una composición coreográfica combinando de forma simultánea y a una alta velocidad movimientos corporales. Se compone de diferentes modalidades, según la categoría masculina y femenina. Aquí se puede observar que el gimnasta está haciendo una actividad de alta intensidad. Vamos con la gimnasia rítmica. La gimnasia rítmica es una disciplina en la que se combinan elementos de ballet, gimnasia, danza y el uso de diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota y las masas y la cinta. En este deporte se realizan tanto competiciones como exhibiciones en las que las gimnastas se acompañan de música para mantener un ritmo en sus movimientos. Se puede distinguir dos modalidades, la individual y la de conjuntos. A la hora de puntuar se hace sobre un máximo de 30 puntos. Como se puede observar aquí en esta imagen, la competidora femenina está siendo evaluada y está realizando su mayor esfuerzo para poder ganar la competición. Los tipos de gimnasia. Gimnasia aeróbica. La gimnasia aeróbica, antes conocida como aeróbica deportiva, es una disciplina de la gimnasia en la que se ejecuta entre una rutina de 100 y 110 segundos con movimientos de alta intensidad derivados de la aeróbica tradicional, además de una serie de elementos de dificultad. Esta rutina debe demostrar movimientos continuos, flexibilidad, fuerza y una perfecta ejecución en los elementos de dificultad. Y por último, la gimnasia acrobática, y para a mi perspectiva, la gimnasia que es más difícil de practicar, también conocida como acrosport o acrosport, es una disciplina del grupo en las que existen las modalidades de pareja masculina, pareja femenina, pareja mixta, trío femenino y cuarteto masculino. Se realizan manifestaciones gimnásticas colectivas donde el cuerpo actúa como aparato motor de apoyo e impulsor de otros cuerpos realizando saltos
figuras y pirámides humanas. Como se puede observar aquí en la imagen, están realizando una acrobacia de tres personas en las que las tres intervienen para poder realizar bien dicha acrobacia. ¿Cuál es la vestimenta que se utiliza en la gimnasia? En la categoría masculina, los gimnastas hombres deben usar camisetas, conocidos como lotardos, y pantalones largos o cortos de gimnasia dependiendo del evento. Camisetas metidas pueden reemplazar las camisetas normales. Los gimnastas pueden competir con calcetines, zapatillas de gimnasia o descalzos. En la categoría femenina, las gimnastas mujeres deberán usar un leotardo de manga larga, tener piernas descubiertas y pies descalzos o con zapatillas de gimnasia. Se permiten mallas de color carne con los pies descalzos, pero no se recomienda. Se pueden usar leotardos sin mangas si la temperatura es adecuada. Las gimnastas rítmicas pueden usar un leotardo con falda. La única joyería que tienen permitida dichas gimnastas es un arete de tornillo. ¿Cuáles son las competencias más destacadas de la gimnasia? En las competencias más destacadas de las gimnasias, de la gimnasia podemos encontrar los Juegos Olímpicos, el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica, el Campeonato Europeo de la Gimnasia Rítmica y el que viene siendo el más importante y el más difícil, la Copa Mundial de Gimnasia Rítmica. Con esto tendremos algunas conclusiones para lo que es la gimnasia. Concluimos que la gimnasia es uno de los deportes más bonitos de la educación física, caracterizado por una intensa actividad muscular capaz de definir con precisión el cuerpo de un hombre o de una mujer. Conocida por sus espectaculares acrobacias, la gimnasia siempre se trata de la perfección y los gimnastas y entrenadores se esfuerzan para mejorar cada día y hacer de este deporte uno de los más bonitos de lo que es la cultura física. La gimnasia es un deporte que se debe practicar con rigurosidad, precaución para evitar lesiones a futuro. ¿Cuáles son las recomendaciones que deberíamos seguir para practicar este deporte? Los niños y niñas no se deben dejar solos en la práctica de ejercicios gimnásticos debido a que deben siempre estar supervisados por un adulto, ya que se puede causar lesiones a tan corta edad. Este deporte se debe entrenar todos los días con una intensidad de 3 horas como mínimo para ver resultados, ya que si entrenamos, si no entrenamos con la intensidad que necesita este deporte, no veremos resultados ni a corto, peor aún a largo plazo. La gimnasia rítmica, por ser un deporte muy complejo, se debe seguir un proceso en edades tempranas, de 4 años en adelante, es porque las niñas y niños en esta edad tienen una muy buena elasticidad. Y por último, eh, les presento las bibliografías de donde yo saqué dicha información para poder presentarles esta exposición. Muchísimas gracias por prestar atención a mi exposición y tengan todos una buena tarde.